Dime. Gigametocito. Ok, muy bien. Dame número. 15. Herrera. Herrera. El ciclo episodónico se da en vertebrado 1. Anda. Herrera, dame un número. 11. Colonia. Está. Ya sabes cuánto coges, ¿ah? Vertebrado 2. Vertebrado 2. Muy bien. Dame un número. El 1. El 1. Abad. ¿Qué órgano, Abad? No sé si me preguntas, me contesta, está en la duda. Hígado, dice. Abad, ¿qué quieren? ¿Cafecito, mascota o caja? ¿Cuál es tu premio? ¿Qué quiere el premio? ¿Un viaje, una mascota o una caja? La mascota, el dinosaurio, está el dinosaurio, ahí está. Muy bien. Ok. Listo. Y empezamos entonces. Ok. Ya saben que esto es para que sepan que están ordenados de alguna forma. Lo que quiero es que se centre aquí las diferentes especies. El género es Plasmodium, pero hay diferentes especies. Falciparum, que es considerado uno de los más letales. ¿Bien? Vivax, Malariae, ¿bien? El ovale y el noblesse. El ovale no lo vamos a trabajar porque no ha sido reportado en nuestro país. Y el noblesse sí está restringido principalmente a primates, pero también suelen haber casos, ¿bien?, en personas, pero esto está en el continente africano, ¿bien? El noblesse, ¿bien? Noblesse es un plasmodium que afecta más a los primates y a las personas que están en áreas compartidas o que están en centros de rehabilitación, ¿bien? Entonces, nos vamos a centrar únicamente en Falciparum, Vivax y Malaria, en los tres, ¿bien? Aquí simplemente este es el vector, el anófeles. ¿Bien? Y siempre se hace una diferencia, que es el anófeles hembra. No es el macho, es la hembra la que tiene. ¿Bien? Es la hematófaga y es la que transmite el plasmodium. El macho es nectívoro, le gustan las florecitas, ¿bien? Y la hembra, pues un poquito más aguerrida, va en busca de sangre, porque como es la que tiene que poner los huevitos, pues necesita una alimentación distinta, ¿bien? Ok, Plasmodium vivax se le dice que va a generar una fiebre terciaria benigna, ¿bien? Malaria es una fiebre cuartana también benigna, es decir, que no, en la mayoría de los casos, la incidencia de mortalidad es muy baja. Plasmodium falciparum, una fiebre terciaria maligna, es decir, que pueden, o tiene una mayor incidencia de mortandad de los pacientes que se infectan con Plasmodium falciparum. El ovale benigna, como dice el nombre, es en primates. Y acá empieza el problema y el trabalenguas. Vamos a lo siguiente. Pero antes de eso, mejor voy a pasarme aquí. ¿Bien? Luego vamos a ver la morfología detallada de cada uno. Pero para primera instancia hay que entender a este bichito porque tiene un comportamiento de una forma distinta. Es un poco más complicado que toxoplasma. Si toxoplasma sufrimos, ahora vamos a sufrir el doble. Se dice que el ciclo biológico se puede separar en dos
partes, el esporogónico y el esquizogónico. El esporogónico se da en el vector y a su vez podría ser considerado también hospedero definitivo. ¿Y por qué razón? Porque es en ese vector, en ese invertebrado, donde este parásito realiza la reproducción sexual. ¿Bien? Y en nosotros realiza la reproducción asexual. Y en nuestro caso tiene dos momentos. Uno preeritrocitario, que es al momento que ingresa, es antes de que llegue a los glóbulos rojos, se localiza en los hepatocitos. Bien, ese es preeritrocitario. Y luego ya el eritrocitario o eritrocítico, que ya se da cuando Plasmodium invade el glóbulo rojo. ¿Bien? Okay. Entonces, vamos a explicar eso y luego vamos a entender las formas que presenta este parásito. Vamos a iniciar con el vector. El vector que ya está infectado, ¿bien?, va a trasladar al parásito en las glándulas salivales. Por eso es el problema. Cuando el mosquito hembra, el Anopheles, te pica, ¿bien?, introduce el aparato, ¿bien?, bucal, en donde si se alimenta de sangre, ¿qué tiene que segregar? Todo organismo que se alimente de sangre, que tiene que producir, que tiene que inyectarle al hospedero, o mejor dicho, del que se está alimentando. Si tú te cortas, te desangras, ¿sí? A menos que seas hemofílico, ¿no? Pero si no... ¿Ah? ¿Pro? Anticoagular. Bien, entonces este mosquito en la saliva tiene anticoagulantes, ¿bien?, y por eso hay ese intercambio, ¿bien?, entre el vector y el humano. El pica secreta la saliva, donde hay sustancias anticoagulantes que se puede alimentar tranquilamente. Pero en la saliva, ¿qué se está yendo? El parásito. ¿Qué estadio del parásito? El esporozoito. Y ya habíamos escuchado el esporozoito. ¿Dónde habíamos escuchado el esporozoito? En Toxoplasma-gondii, ¿verdad? El esporozoito salía del ooquíster y era el que iba a comenzar la etapa de infección, tanto los pseudoefinitivos como el intestino. Este esporozoito entra y viaja por el torrente sanguíneo y se va a ayudar de unas células llamadas células de Kupffer, ¿bien?, para poder entrar al hepatocito. En el hepatocito se va a diferenciar, ¿bien?, y va a transformarse, ¿bien?, ¿en qué cosa? Nadie leí. En un trofozoito. Este esporozoito se transforma en un trofozoito. Ese trofozoito va a ir madurando dentro del hepatocito. ¿Se va a transformar en qué? Dios solo sabe qué, pero... A ver. ¿En qué? Leamos acá. El trofozoito joven se diferencia del trofozoito adulto, o puede diferenciarse, bien, en gametocitos, o puede seguir su proceso y transformarse en merozoitos. Estos merozoitos lisan al hepatocito y se liberan ¿a dónde? Al torrente sanguíneo. Ahí termina la etapa preeritrocitaria, cuando sale del hígado. A partir de ahí, este parásito necesita invadir a los glóbulos rojos. Esa es su célula diana, ese es su lugar favorito. No es en otro órgano, ¿salud? Es en el eritrocito. Este merozoito se va a encontrar
a un glóbulo rojo y se va a introducir. ¿Bien? Merozoito ingresa a un glóbulo rojo y se va a transformar en un trofozoito joven que puede ser en forma de anillo, que puede ser en forma de audífono, dependiendo del tipo de plasmódio, que ahorita lo vamos a ver. Luego se convierte en un trofozoito adulto. Este trofozoito adulto, ¿bien?, se va a diferenciar, va a comenzar un proceso de división celular, va a formar un esquizonte. Dentro del esquizonte se forman los merozoitos y estos, para salir, lisan al glóbulo rojo y sigue el ciclo, seguirán infectando más y más y más eritrocitos. ¿Bien? Cuando el merozoito ingresa, puede transformarse: trofozoito joven, trofozoito adulto, esquizonte, y forma más merozoitos. Pero también puede ser que forme, ¿qué cosa? Gametos. Los macro y los microgametos. Esos macro y microgametos van a estar circulando en sangre. ¿Bien? ¿Y qué va a ocurrir? Si yo tengo los dos gametos, ¿por qué no se da en mí la reproducción sexual? Si están ahí, ¿por qué no se dan? ¿Cuál es la diferencia entre un invertebrado y un vertebrado? Compárense con el mosquito. ¿Tienen la misma temperatura? ¿Tienen el mismo sistema digestivo? ¿El sistema digestivo tiene las mismas condiciones que las de ustedes? No. Entonces, por esas condiciones, ese macro y microgameto no se puede ocultar. Tienen que estar dentro del vector para poder fecundarse. Bien. Entonces, los macro y los microgametocitos están ahí en la sangre. ¿Quién va a venir a llevárselos? El anófeles va a picarte. Si estás infectado, va a succionar la sangre y se va a ir en la sangre, ¿qué cosa? ¿Quiénes se van a ir en la sangre cuando te succione? Van a irse los macros, los microgametos, van a irse los trofozoitos, los merocitos, todo se va a ir. ¿Bien? Porque no va a seleccionar el micro y el macro, todo lo que come va a entrar. ¿Y qué podrían dar? Todos los estadios. Pero únicamente quienes se tornan viables en el tracto digestivo del vector, solamente los macro y los microgametocitos. Se juntan y ¿qué forman? ¿Qué se forma cuando se juntan los gametos? ¿Qué se forman cuando? Si saben cómo se van a reproducir, ¿verdad? ¿Cómo se reproduce un humano? ¿Qué, para que se pueda reproducir, qué se tiene que juntar? No me digan un macho y una hembra. Dos gametos. Gametos, ¿verdad? Cuando se juntó el gameto, el óvulo de su mamá y el espermatozoide de su papá, ¿qué se formó en esa unión? El cigoto. Y lo mismo que se formó ahí, se forma acá, un cigoto. Que luego va a cambiar su apariencia. ¿Bien? Se va a volver un ovocisto. ¿Bien? Y este ovocisto va a tener una división en su interior para formar los esporozoides. Y esos esporozoides se van nuevamente a la glándula salival a esperar que la hembra se alimente del vertebrado y nuevamente continuar el proceso. ¿Bien? ¿Cómo? En el vector se van a formar los esporozoides. Pregunto, ¿cuál será el estadio efectivo para nosotros los humanos? Miren bien el gráfico. El esporozoide. ¿Cuál será mi estadio de diagnóstico? Todos, pueden ser todos dependiendo de la especie. Bien, podrían ser todos. Ahorita vamos a ver que Falcifer tiene algo peculiar. ¿Cuál es el estadio efectivo para el vector? El macro y el microgameto.
encontrar en la sangre. Como este parásito va a desarrollarse, ¿bien?, el eritrocito, y el eritrocito forma parte de la sangre, ¿bien?, ¿qué puedo encontrar? Trofozoito joven en forma de anillo. ¿Bien? ¿Qué significa en forma de anillo? Lo que sucede es que hay una vacuola que no se va a teñir cuando le aplicamos la coloración Yersa. Va a haber un reborde que puede teñirse completo o por partes, que va a ser el citoplasma. Y lo que se tiñe más intensamente de un color lila morado va a ser la cromatina que está dentro del mismo. ¿Bien? Esa es la forma de anillo. Voy a tener la forma de audífono. ¿Cómo es el audífono? Se va a ver el citoplasma y se van a ver dos cromatinas, como los audífonos que ustedes se colocan aquí en la cabeza. Bien, ahorita lo vamos a ver. Pero esta forma de anillo y de audífono solamente están presentes cuando es un trofozoito. Cuando madura, cambia su forma. Bien, algunos serán en forma de banda, otros serán en forma ameboide, y en el caso de Plasmodium falciparum no se puede observar el estadio de trofozoito maduro en sangre, y vamos a ver luego por qué. Cuando el trofozoito ha madurado, se transforma dentro del eritrocito a algo que se llama esquizonte. El esquizonte va a ser una etapa en la cual va a realizar la reproducción asexual. Múltiples divisiones celulares, en cuyo interior se van a formar los llamados merozoides, que va a ser el estadio efectivo para las demás células, para el resto de glóbulos rojos. ¿Bien? Los merozoitos son los que van a ser siempre liberados cuando la célula se lisa. Cada vez que el eritrocito o el hepatocito se lise, lo que va a liberar son merozoitos. Esos merozoitos son los que van a ir a buscar e infectar otras células. ¿Bien? Luego también se puede dar, ya no forma el esquizonte, puede formar ¿qué cosa? Los gametos. Plasmodium falciparum tiene una peculiaridad, ¿bien?, de tener los gametocitos en forma de banana. ¿Bien? En forma de banana, esto lo vamos a ver. Algo que me olvidaba. ¿Bien? Esta es la forma de audífono. Esta es la forma de audífono. ¿Bien? Esto que está teñido aquí de un color más tenue, este es el citoplasma. La vacuola no se tiñe y aquí están las cromatinas. ¿Vale? Esa forma de anillo es exclusiva de Plasmodium falciparum. ¿Bien? No lo voy a encontrar en Maganiae, no lo voy a encontrar en Vivas, solo en falciparum. Tenemos la forma ameboide, tenemos la forma de banda y trofozoitos maduros. ¿Bien? Los esquizontes, que dependiendo del tipo, ¿qué creen que será esto? Dentro del esquizonte, ¿qué se desarrollan? Merozoitos. Cada puntito bien teñido me representa a un merozoide. Dependiendo de la especie, hay un rango de merozoitos que puede formar el sistema. Y esta es la forma de algunos gametos. ¿Qué la vamos a detener? Estos son la forma de banana que les digo de falciparum. Estos son los de Vivas. ¿Bien? Y aquí algo que me estaba olvidando. Hay una especie, si mal no recuerdo, me falla de memoria, que puede quedarse en un estado de latencia dentro del hepatocito. ¿Bien? Se va a quedar ahí
y después de un tiempo puede nuevamente reactivarse y liberar el contenido y nuevamente presentar una recaída del paciente. A esa capacidad de poder quedarse en el hepatocito, ¿bien?, se le llama los sinusoides, que son producidos por ovales y por quién más, y Plasmodium vivax. Y de ahí es el interés por hacer la diferenciación entre especies. Porque si yo estoy frente a un vivax, no lo vale porque no lo tenemos aquí. Mi tratamiento tiene que cambiar. Porque tiene que atacar ¿a quién? A los sinusoides. Si yo no hago una buena diferenciación de especies, no le voy a dar un fármaco que mate los sinusoides y mi paciente va a volver a recaer posteriormente. Se va a recuperar y va a volver a recaer. ¿Por qué? Porque los sinusoides se pueden reactivar y pueden nuevamente empezar a decir. ¿Bien? Esto de aquí es una tablita que les he generado porque yo sé que lo anterior se van a olvidar. Ahí está, paso a paso, qué cosa se genera, qué cosa encuentra. El esporozoito, ¿qué era? El estadio infectivo. Y aquí lo tienen, el esporozoito va a estar en el invertebrado y se van a alojar en las glándulas salivales. Luego, para el vertebrado, representa ¿qué cosa? La forma infectante o infectiva. ¿Dónde va a ir a parar este esporozoito cuando ingrese después de la picadura del mosquito? Al hígado. En el hígado, ¿qué se va a formar? Un esquizonte hepático. Y dentro del esquizonte, ¿qué voy a encontrar? Los merozoitos, que van a alisar el hepatocito y van a liberarse. Los merozoitos están dentro del vertebrado, no están en el invertebrado, van a ser la forma infectante para los eritrocitos. Son los encargados de invadir a los eritrocitos. ¿Bien? El trofozoito se forma una vez que ingresa este merozoito, ¿bien?, y va a dar origen al esquizonte o a los gametocitos. ¿Qué cosa es un esquizonte? Es el estadio de replicación asexual. Y en su interior, ¿qué va a formar? Merozoitos. Ya sabemos qué son los merozoitos. ¿Qué son los gametocitos? Se van a crear dentro del vertebrado y van a ser la forma infectiva para el vector. Aquí está. Una vez que se fusionen ambos gametos, se forma el cigoto se transforma en ookineto, y este ookineto lo voy a encontrar entre el epitelio intestinal y núcula, del tracto digestivo del vector. Luego madura y se transforma en oocisto. ¿Y el oocisto qué es? Es el estadio en el cual se van a comenzar por división celular a formar los llamados esporozoitos. Ahí está, paso a paso. Ya les he enseñado el ciclo, ya les he enseñado cómo se lee esa tablita monstruosa que está ahí. ¿Bien? ¿Cuáles considerarían ustedes como estadios evolutivos del embarazo? De toda esta lista, ¿qué considerarían ustedes como estadios evolutivos? Empezamos. El esporozoito, sí, es un estadio efectivo. El esquizonte, sí, como tal, porque ahí se van a producir ¿qué cosa? Merozoitos. Trofozoito, también. ¿Qué más contaría? Los gametocitos. A los ookineto y a los oocisto no los vamos a considerar para ya no marear más. ¿Ya? Los que acabamos de mencionar son los que más nos interesan. ¿Por qué el ookineto y el oocisto no lo vamos a considerar? Porque se da en dónde. ¿Dónde se da? En el vector. Y por lo tanto a mí eso no me sirve, porque yo no voy a ir a buscar que el vector si tiene los oocisto y los ookineto no. A mí me interesa lo que voy a encontrar en el lugar. Aquí hay algunas características
características que ayudan a la diferenciación. ¿Ya? Con relación al eritrocito, esto podría venir en el examen. ¿Ya? Podría venir. Vamos a hacer una cosa. Los nombrecitos de las granulaciones están un poquito complicados, ¿verdad? A ver si leen ustedes ahí. No me lo lean en voz alta. No me lean donde dice granulaciones. Schufner, Maurer, Simon y otra vez Schufner. Para no estar complicándonos al momento de escribir y tal, apréndanse las siglas. GS, GM, GC. ¿Ok? Yo ya sé que si me ponen GM, es una granulación de Maurer. Si es la S, es porque podría venir en el examen. ¿Ve? ¿Qué tipo de granulaciones me presenta Vivax, Falciparum o malaria? Podría venir en el examen. Entonces, apréndanse al menos las iniciales. ¿Bien? Esa jugada. GZ, GM, GS. No se aprendan el ovale porque el ovale no hay aquí en nuestro país. ¿Bien? Así que no lo recuerdo. Ahora, ¿qué hay que considerar? Si me deforma o no me deforma el eritrocito. A ver, para Vivax, ¿deforma o no el eritrocito? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién más deforma? ¿Alguien más deforma el eritrocito? Pero vale. Olvídense de lo vale, que de eso no voy a preguntar. Tamaño normal, tamaño normal. Entonces, el único que me deforma el eritrocito, ¿quién es? Entonces, ¿quién deforma al eritrocito? Vivax. ¿Qué granulaciones tiene? GS. Los otros dos no lo deforman, pero puedo diferenciar por el tipo de granulación. Trofozoitos jóvenes. Vivax en anillo, Malariae en anillo y en banda. ¿Qué dijimos de Falciparum? En anillo y en aurífono. Trofozoitos adultos. En Vivax, ameboide. En Falciparum, ¿qué pasa con Falciparum? Los trofozoitos adultos de Falciparum generan una alteración en los receptores de membrana del eritrocito, lo que hace que el eritrocito se pegue a los capilares y por lo tanto este estadio difícilmente se encuentra en un extendido o en gota gruesa porque está pegado al endotelio, no está fluyendo. ¿Bien? Entonces, Malariae en forma de banda. ¿Ok? No está difícil de revelar. No les voy a pedir si ocupan 2/3 partes, si ocupan todo, no. Simplemente. Ameboide y en banda. ¿Bien? Los esquizontes, ahí sí, no les voy a preguntar. Pero en esquizontes se puede determinar por el número de merozoitos que se van a formar en su interior. Pero es un poquito complicado estar contando los puntitos que hay dentro de un merozoito. Igualmente los merozoitos no se van a ver en el caso de Falciparum circulando por sangre. ¿Ya? Los gametocitos son, en el caso de Vivax, grandes. ¿Ya? Muy similares también en malaria. Ahorita vamos a ver la diferencia en imágenes. ¿Bien? Y como dijimos, Falciparum en forma de salchicho de banana. Ya les he dicho que podría venir en el examen. Vayan a notar. Lo que hemos hablado ahí está graficado. ¿Bien? Borramos el ovale. Vivax. ¿Cómo es su forma de trofozoito? Un anillo. En anillo. Maduro.
se ve? En banda quiere decir que está así alargado. ¿Está en banda? No, entonces ¿qué será? Solamente son dos opciones. ¿Estás en banda? Fuera me voy. Me voy. Malariae en anillo y en banda. La cantidad de melosólicos ya, pero no me interesa. ¿Ya? Y veamos aquí los gametocitos. ¿Quién tiene un gametocito un poco más grande? ¿Bien? ¿Bien? Un ratito. ¿Vivas? A lo mayor, olvídenlo. No existe. ¿A qué se cree que es más grande, más pequeño? Es malaria. ¿Malaria es más grande? ¿Sí o no? ¿Por qué? Se supone que tú este es el eritrocito, ¿verdad? Y este vendría a ser el gametocito. ¿Quién tiene más citoplasma libre? Más espacio libre. Al principio ni lo miren ya. Y ahí digo de una forma bien peculiar. ¿Quién tiene más espacio libre? Viva. ¿Quién tiene menos espacio libre? Sí creo que tenemos láminas. Van a ver ahí ustedes. ¿Ya? Aquí tienen ustedes trofocito en forma de anillo, con sus granulaciones, está creciendo. Y nos vamos a trofocito maduro, amezoide, formación del esquizonte, merosólitos en el interior y microgametocito y macrogametocito. Falcíparo en anillo, en audífono. Este estadio no se observa, ¿bien? Tampoco se observan los esquizontes con los merosólitos, y esto es lo que sí se van a ver, los macrogametocitos y los microgametocitos. Cuando lo veamos en el laboratorio no se les va a pedir a ustedes que diferencien si es macro o micro, pero sí que digan que es un gametocito. Por mi nombre. Malariae en anillo y en banda. Banda. ¿Bien? Los merosólitos y micro y macro gametocitos. Eso para conocer un poquito al vector. ¿Cuál es la manera más fácil de controlar a este parásito? ¿Qué matamos? ¿Ah? Al parásito, he dicho. ¿Cómo controla el parásito? No se puede. O sea, el parásito. ¿A quién tengo que controlar? Al vector. Al vector. Si yo mato al vector, no hay quien me transmita al parásito. Entonces, todos los programas que hay ahora para erradicar a Plasmodium es erradicando a quién? Al vector. Yo le corto ahí el ciclo biológico porque desaparezco al vector. Entonces ya no hay continuidad. Entonces, eso es lo que se busca ahora con los programas de control de enfermedades. ¿Bien? Entonces, para este caso yo tengo que aniquilar al vector. Lo que está ahí no va a venir en el examen. Es para que ustedes vean. Yo sé que todo el mundo dice, todos los mosquitos son iguales. No, los mosquitos no todos son iguales. Tienen sus diferenciales. Desde que son huevos hasta que pasan a la forma de larva y hasta cuando son adultos. Y ahí abajito no se ve mucho. Pero anófeles, y si se dan cuenta y miran detenidamente los mosquitos que nos están acá acompañando el día de hoy, ¿bien? El género está aquí presente. ¿Qué pasa? ¿Por qué todavía no tenemos al parásito? Porque no me pica. Todavía no llegan. Estos mosquitos que tenemos aquí del género Anopheles no están infectados, por eso nos pican libremente y nosotros felices y contentos. Pero si estuviéramos en una zona endémica, cada mosquito
podría hacer qué cosa? Por favor, no pararse. ¿Cómo me doy cuenta que hay anómales aquí? Por la postura. Cada vez que tú veas un mosquito que levanta las patitas traseras, probablemente sea del género Anopheles. Y si tiene manchitas, ay, profe, eso no se ve, si se ve. Si él es pacienzudo y miras ahí al mosquito, le vas a ver todo. Hasta las antenas, si son plumosas o no plumosas. Todas esas funciones sirven para identificar a este virus. ¿Ven? Son detallitos. Ok, mecanismos de transmisión. ¿Cómo puedo yo adquirir plasmodium? De forma natural. De forma natural, ¿cómo lo quiero? Porque me pica el zancudo, es la forma natural. Salud, salud. ¿Cuáles son las formas no naturales? Transfusión. La función sanguínea. ¿Okay? Hay en algunos casos transplacentaria o congénita o vertical. No es muy común, pero hay. ¿Bien? Y cuando se comparten, ¿qué cosas? Las agujas. Porque ahí puede albergarse información efectiva. ¿Bien? Perdón, a ver, dominando. Si es por transfusión sanguínea, ¿qué estadio es el que me va a causar el daño? Adictos en compartir jeringas y agujas. Transmisión transplacentaria de madre a hijo. Primero soy. Porque es el que va a estar, es el estadio infectivo, ¿bien? Dentro del Entonces, en el examen yo puedo decir, ¿cuál es el estadio infectivo natural para el hombre? Estadio infectivo natural para el hombre. Esporozoito. Esporozoito. ¿Cuál sería el estadio infectivo en el caso de una transfusión sanguínea? Esporozoito. Cambia la cosa. Bien. Vamos a ver aquí un poquito. El problema básicamente va a ser porque van a morir los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos, ¿cuál es la función principal que tienen? La única función. ¿Cuál es la función? Darle colorcito a la sangre. Transportar oxígeno ¿a dónde? A veces se acuerdan que no tiene celular. ¿A dónde tiene que llevar el oxígeno? No me digan que a pulmón, porque ahorita si no trabajo, que no sepa casa. ¿A dónde lo tiene que llevar? Corazón. ¿A dónde? Corazón. A la célula. ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué quiere mi célula el oxígeno? Energía. Ah, ¿para energía? Para respirar. ¿El oxígeno me va a dar energía? Bien, ¿no? Ya, porque comen, ¿qué hacen? Respirando, no me hay energía. Biología celular, muchachos. Cuando vean, vayan a su clase de fármaco, también están apuntando a las organeras y a las funciones de allá. A ver, el oxígeno, ¿para qué sirve? ¿Para qué era? Para el retículo celular. Ay, ya acabo sola, nadie me va a contestar. Proteínas. Recuerden que el oxígeno es necesario para el proceso de respiración celular aeróbico que se da dentro de las mitocondrias y si no entra, no recepciona a quiénes, a los electrones que se van perdiendo. ¿Él recepciona a quién? A las moléculas de carbono, ¿verdad? De carbono que se van sacando de la glucosa cuando se va a ir deteriorando, ¿verdad? ¿De dónde sale el CO2, muchachos? Ay, cuando no se hace así, lo sabe. ¿De dónde sale el CO2? Del proceso de respiración celular aerobio que producen todas las células del circuito caribeño. Todas sus células en este preciso momento están produciendo CO2 y ese CO2 es arrastrado por los glóbulos rojos que lo llevan hacia los pulmones. ¿Y los pulmones qué hacen? Lo botan, ¿verdad? Ay. ¿Y para qué me mandé tremendo rollo? ¿Qué pasa
el oxígeno a la mitocondria para completar el proceso de respiración celular. No hay qué. No hay energía, señores. No se produce energía. Leí que ustedes saben que una persona anémica, ¿cuál es la manifestación más evidente de una persona que está anémica? El cansancio, ¿verdad? Como no hay suficiente energía, las personas no tienen, pues esto que le ayuda a hacer su día a día, su vida. ¿Qué hace? Duerme. Yo, con razón. ¿Bien? Entonces, si daño de glóbulos rojos, tenemos frente a una anemia de qué tipo? ¿Anemia de qué tipo? Hemolítica, porque estoy destruyendo mi cosa, a los glóbulos. ¿Y qué anemia tendré con Yardia? En Yardia la anemia que presenta, porque en Yardia también hay un cuadro de anemia como parte de la manifestación clínica. A la torsión, a la torsión. ¿Cómo le llamamos a esa anemia? Tiene la denominación ferropénica, ¿verdad? Porque no absorbes el hierro. Y el hierro tiene que estar en la hemoglobina para que pueda funcionar el glóbulo. Ok, después de dolor de cabeza para ustedes, para mí. Entonces veamos. Miren ustedes. Falciparum, ¿por qué es más letal? Porque va a atacar a todos los glóbulos rojos. Tiernitos, jovencitos, adolescentes, adultos, bien, a todos. Bien, destruye cualquier glóbulo rojo. Malaria, ¿a quién va a destruir? A los maduros. Y vivas, reticulocitos y eritrocitos pobres. Entonces un poquito más selecto. Pero el que es buen pobre, ¿quién es? Ah, ese no le importa. No destine, no tiene bandera, todo es bienvenido para su replicación. Entonces, por eso la tendencia de Falciparum de ser más que más letal, más nocivo, más dañino. ¿Bien? Muy bien. Igual, Plasmodium, ahí como lo ven, es un parásito intra o extracelular. Intracelular, al igual que su primo Toxoplasmodium. Por lo tanto, va a tener que unirse ¿a quién? A la picoforina, receptor del glóbulo rojo, que le permite entrar a este, y siempre que entra, ¿qué va a formar? Una vacuola para su vacuola. ¿Bien? Ok. Vamos. ¿Qué me va a generar? Alteraciones en el eritrocito, algunos lo deforman, ¿bien? Pérdida de elasticidad. Si pierde la elasticidad, entonces el eritrocito No puede pasar. se vuelve más frágil. La membrana se deteriora. ¿Bien? Disminución del transporte de oxígeno. ¿Por qué razón? Porque se están lisando, ¿verdad? Los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos, al lisarse, están liberando toxinas. Y generalmente, en un cuadro de Plasmodium falciparum, ¿qué otro órgano a causa de la lisis se podría afectar? Si se lisa, se vierte el contenido a la sangre. A la sangre. ¿Qué órgano podría daño? Sangre. Si está ya, se liberó la toxina en sangre. No he dicho que lo atacó y lo destruyó un órgano específico, eso lo vamos a ver después. Pero ¿qué pasa si lo lisó? El contenido está en sangre. ¿A dónde se va? Corazón. No daña los vasos. A ver, muchachos. Ustedes comen, ¿verdad? Todos los días. Es una vez al día. Y lo que su estómago no ha llegado a degradar, lo expulsan, ¿verdad? A través de las heces. Las células comen también, ¿verdad? Sí,
Porque lo que tú comes lo necesita la célula para fabricar energía. Y la célula no produce también sus desechos, porque no todo lo va a digerir, así como nosotros no todo lo digerimos, ¿verdad? Y esos desechos, ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Tibio, pero primero contéstame, ¿a dónde van? ¿A dónde lo vierten? Sistema linfático. También Al estómago. No lo No, si ahorita yo me voy a cortar las venas con esto. A la sangre. La sangre cumple doble función. Lleva los nutrientes y también transporta los desechos. Y esos desechos tienen que salir del cuerpo. ¿A dónde se van? A los riñones, ¿verdad? Hacer diálisis. Por eso es importante la diálisis, porque saca todas las toxinas, todos los desechos de la célula. Entonces, si se están lisando y están liberando toxinas estas células, ¿cuál podría ser otro órgano que se puede o que podría sufrir un daño? ¿Bien? Entonces, tomando en cuenta esto que está aquí, ¿dónde se liberan más toxinas entonces? Con Plasmodium falciparum. De ahí que Plasmodium falciparum podría tener complicaciones a nivel celular. Y ahí va un poco la explicación. Ok, alteraciones posteriores al daño del eritrocito. Hemólisis, ¿qué quiere decir? Destrucción. Que se rompió. Bloqueo capilar, cuando hablamos de falciparum, por esta formación y alteración que hace que se peguen en el endotelio y se van acumulando y van a formar pequeños coágulos. Bien. Segundo se llama formación de rosetas para Plasmodium falciparum únicamente. Vasodilatación, aumento de la permeabilidad muscular, defectos en la coagulación y alteraciones en órganos y sistemas. Ahora sí, ¿qué pasa si Plasmodium llega a un órgano en particular donde va a haber eritrocitos jóvenes? ¿Dónde sería? ¿Dónde están los eritrocitos jóvenes? A ver, ¿dónde encuentro? ¿Dónde están los eritrocitos jóvenes? En el vaso. ¿En el vaso? Una módula. ¿Qué pasa en el vaso? ¿En el vaso qué hay? Ayúdenme, ustedes han llevado comida, yo no. ¿Se eliminan quiénes? Los eritrocitos viejitos se van al vaso, ¿verdad? Y entonces, si Plasmodium alcanza, llega hasta allá, ¿qué órgano podría alterarse también? Entonces podría haber una esplenomegalia. ¿Ok? Muy bien. Vamos explicando poco a poco. Ahora me dice, falciparum, vivax y ovale. Hablábamos de una fiebre cuartana o terciana. Terciaria. Falciparum, vivax y ovale. Terciaria. O sea, me dice 48, 45 días. Antes 48 dentro del proceso y al tercer día se liberan grandes cantidades de numerocitos. Y al liberar esas cantidades de numerocitos vienen los cuadros febriles. ¿Bien? Eso más que todo está dado por la liberación de los numerocitos. Para que el parásito haga efecto. Al tercer día, 2 días para multiplicar. Y en el tercer día se libera. Entonces ahí es donde está ya todo el proceso. Ok. A ver, inmunidad. Esto nos ayuda a determinar. El desarrollo de Plasmodium en los eritrocitos se retrasa en los pacientes con deficiencia de la glucosa 6-fosfato descetogenasa, enfermedades por hemoglobina S, enfermedades por hemoglobina C, talasemia y eritrocitosis. A las personas que padecen de esto van a tener ¿qué cosa? ¿Mayor o menor defensa? Menor.
sucede a favor de los feos, van a retrasar, ¿bien? Van a darle un poquito más de beneficio a los feos en contra de este bichito. ¿Bien? Dice, los africanos occidentales presentan resistencia, ¿bien?, completa a Plasmodium vivas porque sus eritrocitos carecen de grupos sanguíneos dobles. ¿Bien? Comprometido con la adherencia del Plasmodium viva en estas zonas. Inmunidad adquirida, fagocitosis IgG, inmunidad pasiva recibida durante el periodo de desarrollo de la madre. ¿Bien? Las manifestaciones clínicas, va a haber una en particular que va a ser diferencial, que vendría a ser las etapas de pico de la fiebre. ¿Bien? ¿Qué es para qué? ¿Qué es diferencial? Malaria. 4 días y los otros 2, 3 días. ¿Ya? 2 picos de fiebre. ¿Qué va a haber? Cefalea, dolor de huesos, vómitos, escalofríos, temblores, piel seca y pálida, pulso acelerado. ¿Bien? Esto es antes de iniciar el proceso febril. Ahora, no significa que todo eso te va a dar, ¿ah? Podrías presentar alguna de estas manifestaciones clínicas previo a que se te levante la temperatura. Luego, después que alcanzaste ese pico más alto de la temperatura, comienzan a aparecer otras manifestaciones clínicas. La sudoración, debilidad, sensación de alivio, ¿bien? Y posteriormente, conforme va avanzando la destrucción de los eritrocitos, ¿bien?, podría aparecer una anemia, hepatomegalia y escleromegalia. ¿Bien? La escleromegalia, explicamos por qué razón. Porque se están destruyendo, ¿qué cosa? Los glóbulos rojos en el eso ya lo vimos. ¿Ah? La malaria fue... ¿Malaria? Aproximadamente podría ser hasta el 20. Y ahí depende si es un poco la resistencia del paciente. Alteraciones en órganos, esplenomegalia, hepatomegalia, encefalopatías, falla renal, ¿bien? En algunos casos podría afectar el pulmón. Esto simplemente nos va a dar una idea de cómo es que se mueve el parásito dentro del cuerpo. ¿Bien? Cuadro de febril aguda, ¿bien?, una enfermedad severa. Esto va acompañado con hipoglucemia, anemia, dificultad respiratoria, malaria cerebral y muerte del individuo. ¿Bien? Podrían haber efectos crónicos, ¿bien?, en algunos pacientes. Este comportamiento va a depender mucho de la condición inmunológica nutricional del individuo y qué tan rápido se pueda dar la atención médica o no. ¿Bien? Cuando hablamos de una malaria severa o complicada, ¿bien?, traten de recordar estos pequeños datos porque podrían ser o podrían estar presentes en el caso clínico. ¿Bien? Una malaria severa o complicada podríamos estar hablando de afección a nivel cerebral, a nivel de falla renal. Ya que me quedas adentro, ya bien de la playa te ha venido, nadie se da cuenta, bien bronceada de venir. Uno sudando la bota. Daño hepático. ¿Bien? Los principales órganos afectados. Eso lo dejo para que ustedes lo revisen. Esto es un poquito más. Ya lo vimos, ya no. Acá esta tablita, por favor. ¿Bien?
le prestan atención. Ahora, esto es cuando la duración de la infección, esto es algo crónico, pero hay casos fulminantes de lo que estábamos hablando que podrían ser. Ok, periodo de ciclo pericrocítico, periodo prepatente, periodo de incubación para el informe. Bien, que se trata no, parásito menor, gravedad del ataque primario, duración de la crisis febril, las recurrencias, se trata no. Esto, por favor. Ya, periodo de incubación. Creo que 2 o 3 días, hasta el tercer día se daba Doctor, el periodo de incubación es antes de que el paciente se produce. El hepatocito se va adaptando. Si entra uno, el hepatocito, ya es lenta la primera instancia. Una vez que ya hay una gran cantidad de menos una buena población de linfocitos, ahí es donde el paciente empieza a tomar de la manera. Ver que entra, es el único policía que entró, le va a pasar todo el día. Tienes que darle tiempo que se multiplique, que eleve su población y a su vez. Me voy a presentar la manera de su vida. Ahí entonces, por ejemplo, de 15 a 16 días presenta se puede referir de 48 horas. Ok, diagnóstico. profesora, una pregunta. Para el informe de mañana, ¿va a ser solo plasmodium, los 3 tipos? Por eso les digo, para el informe de mañana, el estadio efectivo, la incubación, ustedes arman un rango. Ahí no hay mucho que diferenciar entre las diferentes especies. ¿Dónde va a haber el diferencial? En manifestaciones clínicas. Así se van a buscar 5 manifestaciones clínicas, ¿bien? Para falciparum, para Livax y para malaria. Después todo se trabaja igual, porque comparten lo mismo. ¿Bien? Y en los dibujos vamos a ver a los 3, ¿no? A ver, tengo había trofosodito joven, ameboide y gametocito. Probablemente 3 están. ¿Bien? Trofosodito joven, trofosodito adulto y gametocito. ¿Bien? 3 y más. A ver, lo típico es hacer el extendido y la gota gruesa. La gota gruesa, recuerden, para determinar si está o no está. Y el extendido, como me lo pone casi todo en una sola capa, me permite ver morfología. Que para este caso es importante hacer la distinción entre las diferentes especies porque el tratamiento varía un poco dependiendo de la especie. ¿Bien? En nuestro país es esto básicamente. Hay otros, ¿bien?, que también se podrían utilizar, como es la inmunofluorescencia indirecta, ELISA, hemoagglutinación indirecta, inmunocromatografía. ¿Bien? El PCR también se podría utilizar para hacer la diferenciación entre especies, pero ya saben que acá es complicado. Está el PCR. ¿Bien? Los fármacos. Aquí sí hay, si nos vamos a ir a zonas endémicas, se pueden tomar estos fármacos a modo de qué? ¿Cómo se llama? Prevención. Hasta esto. Profilaxis. ¿Bien? Ahora, no es que tú te vas, ya te vas a ir pues 1 año o 2 años, un poco complicado que tengas un tratamiento profiláctico de 1 o 2 años. Ya, ahí ya va como te tienes que proteger. Pero si vas 1 mes, 2 meses o 6 meses y luego te vas a regresar, pues sí, el tratamiento vale. ¿Por qué no se puede tener una profilaxis eterna o por siempre? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con los fármacos? ¿Son buenos para nuestra salud? No. Entonces hay efectos secundarios, puede haber secuelas.
la secuencia de efectos secundarios que pueden dañar al organismo y podrían en algunos casos generar resistencia a los fármacos. Ok, ahí tienen ustedes para el informe de mañana, escojan un tratamiento. Miren ustedes. Para matar a los esquizontes que están en el eritrocito, tengo todos estos. Para matar a los esquizontes tisulares, los llamados hipnozoides. Entonces, para el día de mañana, ustedes van a explicar una combinación. ¿Ya? Para los esquizontes del eritrocito, para los hipnozoitos y para los gametocitos. ¿Ven? Uno de cada uno. Para el informe de mañana. Vayan buscando la información. ¿Bien? Nuevamente, para el informe de mañana, para el parte de tratamiento, van a buscar un fármaco que me sirva para eliminar esquizontes eritrocitarios, para eliminar a los hipnozoitos y para eliminar a los gametocitos. ¿Bien? Ok. Hasta aquí, dudas, consultas. Bueno, algunas medidas de prevención. Lo primero que es Erradicar el vector. erradicar el vector. Entonces, ¿cuál le dicen a la población? ¿Dónde vive? ¿Dónde se reproduce el mosquito? En cuerpos de agua, en lugares donde se acumule el agua. Entonces, lo que hay que decirle es, si estamos en una zona donde está el vector, es decir, que donde vayan a guardar el líquido, pues siempre cuenten con tapa. ¿Ven? Evitar tener floreros con agua, porque estos podrían alojar a los mosquitos. Ustedes hagan el experimento en su casa. Pongan un florero y déjenlo toda la semana. Van a ver cómo comienzan a salir los pececitos en ese florero. ¿Ven? Las larvitas de los vectores. Se desarrolla mucho más rápido en época de verano. ¿Ya? Programas de erradicación del vector. Principalmente eso, también educación sanitaria para que las personas se acostumbren a dormir también con esas telitas, ¿cómo llamamos? Los mosquiteros. ¿Ya? Ok. Fumigar también, una medida de prevención, fumigar en los lugares que son endémicos, que está la presencia del vector. Actualmente se está probando una vacuna. ¿Ya? Como ven ustedes, es un programa piloto, o sea, todavía no está, ¿cómo se le dice? Todavía no ha sido aprobada a nivel mundial para su uso. Está todavía en la etapa. ¿Por qué los países de elevada incidencia solo los niños son los más afectados? ¿Por qué los niños se afectan más por malaria que los adultos? Porque están más expuestos, ¿verdad? Son los niños los que no van a tener las medidas preventivas, ¿bien? Van a estar realmente cerca de los cuerpos de agua, cerca de donde están los mosquitos, ¿bien? No van a utilizar ropa manga larga, esas pantalones manga larga son las endémicas, van a estar más expuestos. Lo que sucede es que en las piscinas que tienen buen mantenimiento, la cloración evita que se desarrolle. No hay cloración, no hay buenos que podrían desarrollarse. En las piscinas que no tienen mantenimiento, están ahí con el agua posada por bastante tiempo, sí se van a desarrollar las larvas de los mosquitos. Listo. Ok.